Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, estamos en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que siguen con nosotros, buen provecho para todos los que en este momento están disfrutando de estos ricos alimentos en este horario de la comida. Y bueno, hoy vamos a trabajar o abordar una temática muy necesaria, muy importante, sobre todo en este mes de junio, que justamente es el mes dedicado a la conciencia para la comunidad LGTBQ, que ahorita explicaremos de qué se trata, pero pues no sin antes dejarles las redes sociales para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros, nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus mensajes, sus necesidades para que nosotros podamos también pues incluir en los temas que se necesitan y que podamos platicar en este horario en nuestra hora de comida. Y bueno, me van a encontrar en Facebook como Leti Asensio, también en Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, y recuerden en el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte, y los podcasts que ustedes pueden descargar de todos los programas que llevamos hasta ahora, que ya son 110 programas gracias a ustedes, y lo pueden hacer a través de la página de www.promoestereo.com. Ahí ustedes buscan Metamorfosis y van a poder tener acceso a estos podcasts para que lo puedan reproducir o compartir si alguien lo necesita. Bueno, vamos a entrar de lleno a esta temática que es muy importante, es necesaria y es algo que de repente nos hace pensar que hay situaciones que nos hemos a lo mejor olvidado o que no queremos asumir que ha habido cambios en una situación que hemos ejercido como derecho a nuestra sexualidad. Y para eso tengo tres invitados muy especiales para mí el día de hoy. Quiero presentarles primeramente al doctor Gerardo Ramírez Beltrán. Él es licenciado en psicología con una maestría en educación y alta tecnológica, un doctorado en gestión educativa, un diplomado en competencias docentes, ha trabajado en varios lugares como gerente nacional de preparatoria en la Universidad del Valle de México, en la misma universidad, pero como director nacional de innovación educativa, y actualmente es rector de SAE Institute México y Colombia. Además de ser una persona que conozco hace mucho tiempo, un gran alumno, un alumno muy aplicado, además sacaba muchos dieces. Bienvenido, Gerardo, al programa. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, doctora. También quiero presentarles al maestro Adrián Gutiérrez Bravo. Él es licenciado en Psicología Organizacional, maestro en Administración, con énfasis en Capital Humano. Él se ha desarrollado como subdirector de talento en Cultura, Organización y Voluntariado en la Fundación Teletón, que actualmente es su actividad laboral, en el Centro de Autismo Teletón. Bienvenido, Adrián, también al programa. Un gusto tenerte aquí y compartir contigo pues todas estas experiencias que vamos a platicar. Muchas gracias, doctor, un placer. Y tenemos a la maestra María Fabiola Benítez. Ella es licenciada en Economía con un Master Business Administration en Orientación de Finanzas, coordinadora de servicios en la Universidad del Valle de México, y actualmente está coordinando la parte de certificación y titulación de la Universidad Latinoamérica, entre otros puestos que ha desarrollado dentro del ámbito educativo. Bienvenida, maestra Fabiola, un gusto también que podamos compartir esta tarde con usted. Muchísimas gracias por esta experiencia y bueno, veamos qué sucede. Muy bien, pues vamos a iniciar, ¿les parece? Dando un poco de contexto de qué significa esta comunidad LGTBQ y más, porque ahora ha aparecido un poco ese término, ¿no? No sé si nos pudieran ayudar un poquito a que nosotros o que la audiencia pueda conocer de qué se tratan estas siglas y de qué estamos hablando con esta comunidad. Pues las siglas representan un poco los diferentes, llamémosle, gremios o subgrupos que existen en esta gran comunidad. Representan, pues, el LGBT, hoy ya tiene 2 T's más, es
lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual y lo que sería la comunidad queer. A grandes rasgos yo podría decir que la comunidad lo que busca es ya no solo la identidad entre quienes están identificándose en este aspecto, sino más bien la lucha de aquellos derechos, de aquellas libertades que buscamos como cualquier otro ser humano. A grandes rasgos es lo que yo pudiera decir. Efectivamente, sumándome al comentario que atinadamente hace Gerardo, hoy en día se suman estas TES, como bien mencionaba, y se utiliza este término para visibilizar, a pues una serie de personas que somos evidentemente un colectivo minoritario en comparación al resto de la población, y lo que se busca con esta comunidad es precisamente luchar por todos los derechos, repito, de grupos que históricamente hemos estado en una situación de vulnerabilidad específicamente en cuestión de derechos civiles. Hoy la comunidad lo que busca precisamente es ejercer como cualquier persona, también para no irnos a la otra cuestión, ejercer como cualquier ser humano derechos para poder tener cuestiones de salud, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, básicamente, perdón, aunando a los comentarios de ellos, yo creo que más que las siglas es la unión de las diferentes personas que buscan, sobre todo, ser reconocidas, ¿no? En todos los ámbitos, tanto laborales, familiares. Es como la comunidad que se identifica para poder expresar ante las demás personas que, bueno, tenemos los mismos derechos y las igualdades. Buscar la igualdad sobre todo, ¿no? Ahorita acaban ustedes de mencionar algo muy importante que tiene que ver con los derechos, con una cuestión que al ser una población, como bien lo decía el maestro Adrián, una minoría en la población general, pues esto a veces limita algunas cuestiones que se tengan que manejar. Pero es importante justamente dar a conocer todas las necesidades que esta comunidad demanda, presenta y requiere que puedan ser subsanadas, porque como cualquier ser humano se tienen derechos, ¿no? Algo que yo platicaba ahorita tras bambalinas antes de entrar al aire con ustedes era pues algo a lo que yo me he enfrentado, algo que me generó realmente una inquietud importante, es esta situación que vive la comunidad ante situaciones específicas de salud, que es donde yo regularmente me muevo, pero también de trabajo, también de relaciones de pareja, también en cuestiones sociales, también en cuestiones familiares. Y quisiera que pudiéramos hablar un poco de cómo ha sido su experiencia en todos estos ámbitos. Si podríamos hablar, por ejemplo, ya nos comentaba también el maestro Adrián lo difícil que es de repente tener a una persona cercana, enfermo, pertenecer a esta comunidad y no poder llevar a cabo pues toda esta compañía, esta cercanía, vivir esos procesos difíciles de las enfermedades e incluso al final de vida, ¿no? Donde de repente hay restricciones y no solamente porque los hospitales pues no permiten tanta gente, sino porque establecen que legalmente tiene que estar presente solo un familiar directo establecido por esta cuestión de apellido y demás, y a veces se deja fuera la pareja que ha sido pues un compañero o compañero de vida de muchos años, ¿no? Pero no sé si podamos ir platicando un poquito de cuáles han sido sus experiencias, a lo mejor lo que han tenido que enfrentar ustedes ante esta situación de formar parte de esta comunidad. Yo creo que Adrián podría empezar compartiendo un poco lo que sucedió con su familiar, ¿no? Claro, pues bueno, la realidad es que hoy sabemos que efectivamente en algunos estados de la República Mexicana ya se encuentra legislada la posibilidad de poder contraer un esquema de matrimonio. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esto no lo llevamos a la práctica cotidiana? Yo particularmente me gustaría brevemente compartir una experiencia de un familiar, bueno, dos familiares muy queridos,
los cuales tuvieron una relación por 42 años, uno de ellos por una cuestión de una enfermedad crónico-degenerativa, ingresa al hospital, y la realidad es que la situación fue complicada, porque en el momento de la agonía de esta persona, al momento, pues, de intentar que su pareja de 42 años fuese quien estuviera con él en los últimos momentos, pues por supuesto que existe una serie de prejuicios que puede llegar a ser complicado y también un momento triste hablando en cuestión de derechos humanos, porque pues definitivamente quien debiese pasar esos momentos es su pareja sentimental. Nosotros nos expusimos evidentemente a un rechazo importante en donde pues no había la posibilidad, porque se supondría que quien tendría que estar ahí sería la esposa, ¿no? En este tema heteronormado, o en su defecto algún familiar que compartiera el apellido. Yo tuve en algún momento algún debate por ahí con el personal médico en esta parte de sensibilización, porque ellos nos exigían que para que la persona, en este caso mi familiar, que era su pareja, estaban ellos afortunadamente legalmente casados en la Ciudad de México, pudiera entrar, tenemos que llevar el acta de matrimonio. Y entonces yo sí lo cuestionaba y le decía, si esto estuviese pasando en una situación de una pareja heterosexual, bastaría con que quizás la persona dijera que es su esposa o esposo para que le permitieran el acceso. Y a nosotros, pues nos están pidiendo un acta de matrimonio para verdaderamente comprobar esta situación, cuestión que evidentemente vulnera, discrimina, y en un momento como era ese de vida o muerte, donde estábamos hablando de una persona, pues que efectivamente estaba viviendo una situación complicada, pues son situaciones que definitivamente vulneran y nos ponen en una situación complicada a todos los integrantes que elegimos y vivimos pues con una preferencia sexual diferente. Entonces, creo que en estas situaciones que son tan complicadas y hablando en materia de salud, existen aún mucho camino por recorrer en el sentido de sensibilizar al personal médico, ¿no? A que existimos personas que podemos tener un estilo de vida distinto al heterosexual, una, y dos, ya entrando en otros temas también, en situaciones que a veces no nos etiqueten. Quisiera abordar rápidamente otro punto que es importante. Yo particularmente lo he enfrentado en diferentes hospitales al tema de no poder donar sangre. Y no puedo donar sangre por el hecho de cuando me hacen mi cuestionario, he decidido no mentir. Y acepto, pues evidentemente que pertenezco a la comunidad y que pues mis relaciones íntimas son con personas de mi mismo sexo. Y ahí, abiertamente alguna vez en un hospital privado, me dijeron que no podía donar sangre por ser integrante de la comunidad LGBT. O sea, así de claro fue. Entonces, creo que en materia de salud, en estos dos ejemplos que pongo, hay que trabajar en temas de sensibilización y en una cuestión de derechos que hoy en día, afortunadamente, en muchos estados y aquí particularmente en la Ciudad de México, está legislada y no debiese existir una diferencia que en la práctica, pues sí existe. Fíjate, Adrián, que acabas de abrir un tema muy importante y aquí quisiera que el doctor Gerardo me ayudara a aclarar. En muchas ocasiones a los psicólogos nos llegan chicos adolescentes junto con sus papás y nos dicen, bueno, lo traemos para que usted lo arregle, ¿no? Así textual, para que usted, por favor, pueda realizar algún cambio en esa preferencia sexual y pueda él tener pues ya otro tipo de relaciones interpersonales heterosexuales. Y entonces es muy frecuente que nos lleguen justamente con esa demanda de atención, pero además se sigue creyendo, a pesar de que tenemos cuadros diagnósticos dentro de toda una cuestión muy normalizada de que esto no es un trastorno mental, sino se trata de una preferencia sexual, pero es muy común, de verdad, lo digo abiertamente, que a la consulta nos lleguen y nos digan, lo traje para que me lo arregle o me la arregle, ¿no? Como cambiándole el chip o no sé qué, queriendo que cambiemos nosotros qué, pero Gerardo, ¿tú nos puedes ayudar un poquito también en esto? Sí, me parece en la experiencia psicoterapéutica, es muy común encontrar a papás que sus inquietudes van más orientadas a un tema, lo que conoceríamos como una disforia sexual, cuando no existe una identidad real. Hay que
tener muy en claro que de pronto el adolescente sí puede presentar inquietudes y que no por eso está determinado ya su orientación sexual. Además, detrás de una manifestación que existe de los papás, el 99% de los casos tienen que ver con una índole de credo religioso, temores, ¿no? O sea, clasificarlo como es que es pecado, es anormal, esto no es natural. Y de pronto esos términos son los que van prácticamente etiquetando y van cargando. Efectivamente es un tema que seguimos teniendo un nivel de desconocimiento donde el papá sí, efectivamente acude como si fuera un enfermo, ¿no? Como, mire, pues le dio gripe y a ver qué le da a usted para que se le quite, o ¿sabe qué? Se descompuso, se cayó, algo se pegó, o se le pegó porque se juntó con un amigo de ideas raritas y pues queremos que usted lo cure, ¿no? E incluso todavía hay maestros que clasifican esto como una enfermedad. Y no, yo creo que los que estamos aquí presentes, al menos 3 de esta comunidad, no estamos enfermos y somos profesionales, ¿no? Creo que es importante justamente mencionar que dentro de la clasificación internacional de enfermedades mentales, que es uno de los compendios que rigen esta cuestión de atención en salud, y el DSM-4, que es también una clasificación americana, ha ido cambiando esta condición de preferencia sexual, ¿no? Que ya no es justamente considerado un trastorno mental. Eso se ha eliminado de estos dos compendios que establecen estas clasificaciones, y que es muy importante que lo sepamos, porque pues de repente de verdad que sí nos llegan y pues quieren que ejecutemos, no sé si un cambio de pensamiento, de cerebro o de qué, pero es importante que demos como esa información a que esto existe, ha estado por toda una serie de especialistas en el área de la salud mental documentado que no se trata de un trastorno mental tal cual, sino de una preferencia, ¿ok? Quisiera preguntar, Fabiola, ¿qué tan difícil es asumirse dentro de esta comunidad y poder tener como esta fuerza de a lo mejor enfrentar esta cuestión que hablaban ustedes de crítica, de rechazo, de no sé si en algunos casos incluso por la propia familia y posteriormente pues todo el contexto académico, laboral y social en general? ¿Nos pudiera compartir cómo ha sido su experiencia en ese sentido, Fabiola? Ok, mira, bueno, de un principio, bueno, creo que sí es un shock el poder abrirte con las personas que amas, porque te visualizan de una manera y cuando das a conocer tus preferencias es así de, ay, no, espérame, no es así, ¿no? Y a pesar de que, bueno, yo era de cochecitos y que Batman, Superman y chalala, y me compraban las cosas, cuando en el momento en que les digo, pues, ¿sabes qué? Mi preferencia es otra, sí, se quedaron de, pero es que, ¿cómo puede ser? Pero, creo que lo fueron asumiendo muy, por partes, como todo, yo creo que es como la metamorfosis, van viendo cómo se va desarrollando la situación y entre familia pues empiezas a analizar de, no, pero pues es que sí le gustaban los carritos, y es que sí te llevé al psicólogo, pero el psicólogo me dijo que no había problema, que te gustaban los carritos y estabas en la edad, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo más fuerte fue primero asumirlo yo, para poder compartirlo con la gente que amo. Digo, al final de cuentas sí, es el clásico de, pero es que, ¿qué van a decir las personas, no? Entonces, en el momento que tú te quitas esa parte de, pues a mí no me importan las personas, a mí me importa mis padres, mis hermanas y mis sobrinos, con que ellos me acepten, digo, ya las demás personas, mal quizá para algunas personas, pero pues a mí lo que me importa son las gentes importantes, ¿no? Mientras ellos me acepten y yo tenga una buena relación con ellos y sobre todo sigan manteniendo lo que es el respeto y los valores, con eso es como lo más importante. Sí fue un shock un poquito
tardío para mí, porque fue de, no, sí, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Pero logré asumirlo y ahorita al final, bueno, en estas etapas, mis sobrinos de 7 años, de 4 años, ya lo saben, ¿no? Y es de, te quiero mucho y el trato es lo más normal y es, ¿cuándo viene mi tía? O ¿cuándo me presentas una tía? No, espérate, ¿no? Pero ya lo abordan como de una manera más familiar, sin hacer una distinción, ¿no? Para ellos soy su tía, soy la hermana, soy la hija, obviamente pues los comentarios de mamá pero es que si te hacen daño, bueno mamá, la gente es mala siendo heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, etc., ¿no? Siempre que alguien te quiera hacer daño, te va a hacer daño, pero bueno, al final de cuentas yo creo que está dentro de la fortaleza de cada uno, el identificarse como persona y ser firme con lo que quieres y con lo que deseas. Y bueno, creo que eso es lo que a mí me ha ayudado a fortalecer esa parte. ¿Qué tan difícil fue para ustedes identificarse con esta preferencia sexual? ¿Qué tan complicado resultó? Porque saben que desde niños nos establecen estereotipos de género, ¿no? A las niñas nos visten de rosita, los vestiditos así como muy amponcitos. Bueno, en mi época así eran, muy amponcitos, y las calcetitas de encaje, y nos hacían los rulitos, pero era establecido. Y a los niños, que todavía creo que eso sigue existiendo un poco, el azul es como el característico, tenían que ponerles ese color, y además ya decía por acá Fabiola, comprarle los carritos, los luchadores, los soldaditos, porque tenían que definirse así desde pues esta parte desde la identificación social del género. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes con este contexto social, uno, asumirse como parte de esta comunidad, y otro, poder hacerle frente pues a esta parte social que decía Fabiola, ¿no? No es tan sencillo, hay muchos tabús todavía, hay mucho desconocimiento todavía, y hasta agresión me parece que se ha llegado a experimentar, pero ¿qué nos pueden compartir ustedes al respecto? Yo quisiera comentar antes, doctora, que en realidad existen como estos tabús, ¿no? Pareciera que el niño homosexual, el adolescente homosexual varón, quiere ser mujer y por lo tanto todos buscan, el niño va a querer buscar juguetes de niña y no es así, ¿no? En realidad, puede alguien tener un hijo que está jugando fútbol, que está teniendo juguetes de niños, pero que cuando sea adolescente va a reconocer su sexualidad o su preferencia sexual de esta manera. Estos esquemas o prototipos que de pronto siguen existiendo de manera social, a veces son los que más nos impactan. Al menos para mí, Gerardo, no fue complicado el identificarme como alguien homosexual, sino más bien el reconocerlo ante los papás, porque no ibas a cumplir como el esquema familiar que socialmente ellos esperan y que religiosamente te exigen, ¿no? Es decir, no, pues es que hombre con mujer. Y yo decía, pues no. O sea, yo no quiero una muñeca, pero no quiero estar con una niña. ¿Me explico? Entonces son temas, yo creo que de entrada, para los padres de familia o quizás alguien que nos está escuchando, pues no es un prototipo así, no el niño o el adolescente homosexual quiere decir que en el caso de los varones quieran ser mujeres, ¿me explico? Simplemente se identifican o relacionan su afecto, su cariño, su vivencia sexual con otro hombre y no precisamente es porque quieran ser mujeres. Y de ahí, por eso, todo este abanico dentro de la comunidad, donde sí existe alguien que dice, ¿sabes qué? Yo sí me identifico con un género diferente al que físicamente tengo pues asignado de manera social, ¿no? Pero en mi caso, la pregunta, doctora, no fue difícil, más bien fue pues todos estos fantasmas y tabús que existen de manera social en cuanto, pues yo me acepto, me identifico como gay, como sexual, pero ahora tengo que afrontar el siguiente paso que es
el esquema social, el esquema familiar con el que nos educan, ¿no? Y hay un término ahorita con esto que mencionas, Gerardo, que es muy común escuchar en su comunidad, que es salir del closet, ¿no? Sí. Es un término que a lo mejor los que estamos de este lado lo escuchamos con mayor frecuencia, es decir, bueno, es que esa persona ya debería de salir del closet, ¿no? O esa persona no ha tomado como el valor suficiente para salir del closet. Pero creo que es una posición difícil el identificarse, tener una preferencia diferente a la establecida socialmente, porque de repente yo digo que lo social determina más que hasta lo legal, es un poco más agresivo y más rudo la parte social que el que estuviera por escrito. Y, y bueno, todo eso finalmente causa siempre una visualización y un estigma y un rechazo por lo tanto, ¿no? ¿Qué han experimentado ustedes en cuanto a ese rechazo? En ocasiones, como bien decía Gerardo, puede suceder que empiece en la familia, en el núcleo más cercano, pero también puede ser que esto se extienda en la parte laboral. En ocasiones, yo en otro programa mencionaba justamente con un papá divorciado que hasta eso era un estigma de repente, ¿no? Que uno se divorciara y en unas instituciones no era permitido que nos aceptaran con esa condición legal o incluso alguna religión en específico, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil también ha sido para ustedes o el impacto que ha tenido en el proceso de trabajo el estar en esta comunidad LGTB? Bien, creo que efectivamente, como lo apunta bastante, doctora, el problema se centra precisamente en los estigmas y cánones sociales que pueden llegar a existir. Me gustaría dividir mi respuesta en dos partes. O sea, primero abarcando la parte personal, para mí no fue un proceso difícil y creo que también ahí nuevamente encontramos pues el punto medular o el eje medular, que es la familia. O sea, finalmente cuando tú vienes o estás en el seno de una familia que de manera natural, pues desde niño te educan en una cuestión inclusiva, pues cuando tú decides ser como quieres ser, partiendo en cualquier esquema de esta comunidad, es decir, el hombre o la mujer que tiene un gusto por el sexo opuesto o aquella persona que decide o se identifica con el sexo opuesto y decide tener una expresión de género como tal, pues ahí creo que está la clave de todo. Particularmente para mí fue sencillo, vaya, vengo de una familia con una apertura importante en donde pues no sufrí ninguna cuestión de discriminación o rechazo y donde pues se me dejó ser, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, entiendo, y hoy en día ahí quisiera abarcar otra situación, que es precisamente el suicidio entre sobre todo población adolescente de la comunidad. ¿Por qué? Porque precisamente cuando una persona que empieza a expresar esa atracción que puede llegar a tener por el sexo opuesto o por querer tener una expresión de género del sexo distinto al de nacimiento, muchas veces lo que nos enfrentamos o las personas se pueden enfrentar en casa es a una cuestión pues evidentemente de rechazo, de discriminación, de violencia. Incluso pues hay muchas personas que salen de casa precisamente por una cuestión particular de violencia. Y aquí es donde la situación empeora porque hay pues una tasa importante que tiene que ver con suicidios, una tasa importante que tiene que ver con personas que salen de casa y que incluso pueden estar en situación de calle, ¿no? Entonces, creo que pues la respuesta es clara, es una cuestión difícil, sí. ¿Por qué? Porque el estigma y el canon social es que tú debes de hacer de una forma y cuando pues tú sales de esta media, evidentemente a lo que nos enfrentamos es a un rechazo, es a una cuestión que tiene que ver con discriminación y es a una cuestión que evidentemente, por supuesto, segrega y de ahí partiría el siguiente punto que ahorita si quieren pues platicamos, es el tema de la discriminación ya en otros ambientes, como la parte precisamente laboral. Y yo creo, doctora, que hay que considerar dos cosas, que no es lo mismo este proceso de salir de closet para un varón que cómo lo vive una mujer, que quizás ahí Fabiola podría comentarnos un poquito, ya más o menos lo dijo, ¿no? Pero simplemente el estigma, ver a dos hombres viviendo en un solo departamento, ya eres gay, te estigmatizan, te clasifican, tus mismos vecinos
ya hasta hablan, y hay veces que lo único que estás haciendo es vivir con un amigo, ¿no? O con un familiar, pero ya ver dos hombres viviendo, prácticamente eres un homosexual, eres un gay. Sin embargo, este estigma en las mujeres es muy diferente, ¿no? Ellas sí pueden vivir dos mujeres y se toma como, es que se están cuidando, es que las dos están solteras. Y por otro lado, en este proceso de salir del closet, también dentro de la comunidad hay algo que nosotros tenemos que entender, que una cosa es el proceso que nosotros llevamos de aceptación, de reconocerlo, y el otro es el que la familia vive. Porque si bien la mayoría de las mamás lo saben, los papás lo reconocen, los hermanos también se dan cuenta, no es lo mismo la duda que la confirmación. Y entonces para la familia, para el hermano, para el papá, empieza su proceso de salir del closet, porque ahora ellos también tienen que aceptarlo de cara a la sociedad. Y hay veces que ellos prefieren mantenerse en el closet y por eso reaccionan de esta manera emocional diciendo, ¿sabes qué? Pues tú eres el cáncer, tú te vas, ¿no? Tú eres el enfermo, tú te vas. Y nosotros seguimos haciendo nuestra vida normal, ¿no? Sin embargo, si es, pareciera que el tema de salir de closet se terminó cuando yo lo dije y en realidad para mí, como homosexual, ahí terminó. Pero para la familia es donde comienza. Fabiola, ¿tú podrías compartirnos un poco de esto que nos comparte Gerardo? Que es cierto, cuando a lo mejor vemos incluso a dos mujeres juntas, hasta tomadas de la mano, no se cuestiona tanto, porque pues es como una relación fraterna que se tiene entre las mujeres, ¿no? Y de cuidado y de protección. Pero si vemos a dos niños tomados de la mano, inmediatamente uno voltea y dice, algo está pasando aquí, ¿no? ¿Cómo viviste tú como esto, como esta forma de asumir que tú tenías estas preferencias y que pues ahora tú te relacionabas porque así era tu preferencia sexual con las mujeres? ¿Cómo lo viviste? No, retomando esta parte que digo yo en lo personal, eso de salir del closet, simplemente esa frase, digo, no estoy de acuerdo en lo que implica, ¿no? Porque al final de cuentas, tú te abres con quien quieres hacerlo. La frase de salir del closet es como salir a la parte social, pero al final de cuentas, pues no todos andamos por ahí gritando de, ah, sí, soy monógamo, soy bisexual, o sea, no es el hecho de publicar, ¿no? Siento que esa parte como que está muy estigmatizada de salir del closet, ¿no? O sea, simplemente no andas publicando tu vida y diciéndole a todos, ah, ¿qué crees que sí soy lesbiana? ¿Qué crees que sí soy homosexual? ¿No? Yo creo que toda esa parte es, como bien lo decía el maestro Gerardo, existe como esa parte de aceptación en la que primero tú te aceptas, lo compartes con las personas que amas, obviamente ellos lo procesan y sigue, ¿no? Sigue el proceso tanto con las personas, con los amigos, con el grupito que vas conociendo, con gente que vas involucrándote. Entonces, en el caso de, yo les comentaba a mis amigos, es que todos somos bisexuales, de cierta manera. ¿Por qué? Porque las niñas vamos acompañadas al baño y, ay, acompáñame, no quiero ir sola, ¿no? O los niños también de repente eran de, vamos a jugar caballitos y vamos tú y yo somos pareja. Entonces les decía yo, es que si al final de cuentas nos vamos a encasillar por diferentes sexualidades, entonces todos somos bisexuales. ¿Por qué? Porque tenemos a la mejor amiga y le cuentas y la abrazas y lloras y el niño también, soy mi cuate, eres todo, ¿no? Entonces, la parte de salir con mujeres creo que es un poquito más fácil. Recordamos que, por decir, aquí en México estamos en un país machista, en el cual está educado de que eres hombrecito y no lloras, no haces esto, entonces es más fácil que a ellos los vean de esa manera. En mi caso, digo, sí, no faltan las miradas de, ah, mira, van agarradas de la mano, mira, su pareja, o cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que es tanto la fortaleza y la seguridad con la que tú te manejes,
como en el ámbito en el que te desenvuelvas. Sí, al principio es como diferente, la primera relación que tienes y caminar por la calle y de que te tomen de la mano y no, espérame, ¿no? Pero como que es una parte del reconocimiento que vas teniendo a largo de, pasas por diferentes etapas, ¿no? La primera es como de, ay, bueno, sí te agarro de la mano, no te agarro, sí el besito, no el besito, pero conforme vas pasando, vas madurando, vas conociendo gente, vas desenvolviéndote, y yo creo que la seguridad es primordial, ¿no? Y algo que sí hemos visto a lo mejor dentro de toda esta cotidianidad es que cada vez más pues nos topamos en las calles, en los escenarios, en cualquier lugar, pues ya alguien que está viviendo libremente esta preferencia sexual, que antes seguramente se escondía más, no es que existieran menos, ¿no? Sino que se escondía más, se vivía más como de la puerta hacia adentro, que de manera a lo mejor más pública, y que actualmente pareciera que eso ya también está siendo un poco más abierto, el poder ver de manera más frecuente, más, digamos, más normalizado, el que veamos una pareja homosexual, tanto de varones como de mujeres en la calle, pero saben que a veces sí, yo he visto que existe rechazo de forma inmediata. En algún momento yo estaba comiendo en un restaurante con mi esposo y entró una pareja gay y pidió una mesa, pero las personas alrededor pidieron cambiarse de lugar. Entonces fue algo como muy desagradable, algo como muy difícil el poder ver que pues no es algo que se contagie, no es algo que genere pues alguna situación como para llegar a ese grado, ¿no? De pedir mejor cambiar la mesa para no estar al lado compartiendo ni siquiera un espacio tan cercano, porque las mesas en los restaurantes tampoco son así como de 5 centímetros. Pero qué difícil ver eso, qué difícil experimentarlo, creo que puede resultar ser más para ustedes. ¿Cómo vivir esto? ¿Cómo vivir que personas todavía estén generando esas conductas de agresión, poca aceptación y que incluso podemos a lo mejor decir, no estoy de acuerdo, pero la tolerancia, el respeto puede entrar en ese momento porque finalmente somos seres humanos y todo mundo tenemos diversidad de maneras de expresión de muchas cosas, ¿no? No solamente de la sexualidad, también en nuestras creencias religiosas, también en nuestras profesiones, también en diferentes cosas, pero me gustaría que nos pudieran compartir un poco a la audiencia y a mí cómo ha sido esta vivencia y si han tenido que enfrentar ustedes alguna situación de este tipo. En mi caso, sí bueno, yo al menos sí he vivido situaciones de rechazo. En su momento, en un trabajo, precisamente, mi jefa de manera directa le pidieron que me hablara conmigo porque habían descubierto, o sea, ni siquiera que yo lo dijera ni nada, sino que habían prácticamente buscado en mis redes sociales y encontraron más bien que tenía yo una foto con un amigo, o sea, ni siquiera mi pareja, sino un amigo con el que estabas simplemente recargado para tomar una foto, para ellos ya era un escándalo, ¿no? Prácticamente lo que buscaban era pedirme la renuncia. Tuve que afrontarlo, tuve que enfrentarlo a través de recursos humanos. Lamentablemente es algo que se sigue dando, comentarios donde incluso si se reúnen 2 o 3 personas de la comunidad, ¿no? A trabajar en un mismo lugar, personas que dicen, pues ya aparecen la jaula de las locas, ¿no? Donde estigmatizan el trabajo y seguimos teniendo bajo estereotipos nuestra labor, ¿no? Yo voy a trabajar y tengo debilidades y tengo defectos como cualquier otro ser humano y mi sexualidad no determina cómo va a ser mi actuar, porque mi sexualidad la vivo en otro ámbito, no en el trabajo, ¿no? Donde todavía pareciera que por ser homosexual, pues eres pedófilo, o porque eres homosexual, varón, te gustan todos los hombres y entonces pues no te le acerques porque le gustan los hombres. Sí,
pero como hombre gay, también eres selectivo, o sea, no cualquier cosa que pase vas a decir, pues me voy detrás de él, la verdad es que no, ¿me explico? Y este tipo de estereotipos son los que nos siguen costando mucho trabajo, doctora. Aun cuando aparentemente, y lo digo entrecomillándolo, de que esté un poco más abierto, no está siendo aceptado. Uno puede caminar incluso por un centro comercial y sí se nota la reacción de a veces de la gente de que se alejan porque ven a dos hombres o porque se toman de la mano. Eh, y la otra ocasión que a mí me tocó verlo fue en Six Flags. Dos chicas se estaban empezando a besar y una familia le pidió a uno de seguridad pues, que les dijeran que eso no se hacía ahí, cuando en realidad pues no estaban haciendo más que dándose un beso, ¿no? Lo que llaman de piquito. Entiendo que ellos vayan acompañados de sus hijos que son menores de edad, pero es mi responsabilidad como padre orientar y educar a mis hijos. No por eso voy a determinar que alguien salga de alguna actividad que es de índole humana, que es social, solo porque no coincido o no tolero eso que están haciendo. A nivel social, nuevamente para mí, no estamos siendo tan aceptados. Sí, sigue siendo un estigma, pero como hoy existe o se ve la discriminación como un delito penal, entonces la gente ya se resguarda de manifestarlo o de expresarlo, pero sí hay cierto rechazo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es lo que yo he vivido. Bueno, chicos, ¿qué creen? Que siempre nos gana el tiempo, nos queda poco tiempo, pero no me gustaría concluir el programa sin que ustedes pudieran dejar algún mensaje justamente con el objetivo de este programa, que es generar equidad y respeto por esta comunidad. ¿Cuál sería a lo mejor esta petición o esta parte que ustedes dentro de esta comunidad pedirían a la población abierta que nos está escuchando como parte de esta necesidad de identificar que ustedes tienen la parte distinta, es una preferencia sexual, pero bien decían ahorita, yo leía sus currículums y ustedes han sido grandes profesionales, han tenido grandes oportunidades de realizar cursos y de formarse de manera muy profesional tal cual para desarrollar una buena actividad laboral y que en ocasiones eso también puede verse lastimada o mermada simplemente por esta preferencia, ¿no? ¿Cuál sería algo que ustedes quisieran compartir con la audiencia para dejar estos grandes mensajes, sobre todo en este mes de junio, que justamente es el mes de la conciencia del respeto por esta comunidad? Bien, a mí me gustaría compartir dos cuestiones. Primero, al público y a la audiencia en global, creo que algo que es importante es desarrollar empatía. Definitivamente el rechazo es algo que a nadie nos gustaría experimentar y creo que algo que es fundamental para poder incluir y para poder, en este tenor, poder convivir de una manera sana, es precisamente ser empáticos y evitar que los prejuicios ganen sobre los sentimientos de cualquier ser humano. Pero a mí también lo que me gustaría compartir para la comunidad es precisamente el hecho de que si tú en algún momento, por la situación que sea, vives un acto de discriminación, hoy estamos en un tiempo distinto. Y algo que me gustaría ser muy puntual es en el hecho de no podemos vivir peleando con el mundo, porque no es el objetivo y eso tampoco es vida. Pero tampoco podemos permitir que todo el tiempo existan violaciones a nuestros propios derechos humanos, a nuestros propios derechos laborales, a nuestros propios derechos como individuos. Entonces, creo que aquí algo que es importante mencionar es que existen actualmente instancias en las cuales nosotros podemos acudir ante cualquier tipo de violencia en cualquier tenor. Hoy existen incluso en la Ciudad de México una procuraduría especializada en delitos hacia la comunidad LGBT. Hoy en día existe también en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social normas y políticas que regulan y previenen cualquier acto como tal en materia de discriminación. Y ahí es donde nosotros tenemos que, de una manera asertiva y de una manera también muy puntual, exigir los derechos que tenemos antes de cualquier preferencia
como seres humanos. De igual forma, si en algún momento alguien vive en esta parte que es mi área de especialización, discriminación en el ámbito laboral, que no te olvides que existen leyes que te protegen y que no te olvides que existen leyes que pueden acompañarte a que tú no tengas por qué vivir este tipo de situaciones que lamentablemente o malamente, doctora, se han normalizado. Pero esto es algo con lo que yo quiero cerrar. Hoy es el momento de levantar nuestras voces de una manera pacífica, de una manera asertiva, pero hacer que nuestros derechos bajen. Muchas gracias, maestro Adrián. Fabiola, ¿nos quiere compartir algo usted? Bueno, yo creo que lo más importante de transmitir a la comunidad y sobre todo a la sociedad, ¿no? El convivir, ya estamos en un mundo muy maleado, pero yo creo que al final de cuentas todos somos personas con derechos, con virtudes, con educación y sobre todo pues ser inclusivos, ¿no? Con los familiares, con los amigos y sobre todo respetar las formas de pensar y de vivir de cada uno de nosotros y sobre todo nosotros como personas de la comunidad, las personas que aún siguen ahí y tienen miedo de aceptarse tal y como son, no pasa nada. Al final de cuentas, uno sale ganando porque se reconoce, ¿no? Entonces creo que la importancia deriva en que uno mismo se acepte y bueno, al final de cuentas, pues es la vida y es lo que nosotros decidamos vivir. Muchas gracias, Fabiola. Gerardo, ¿nos puedes compartir algo? Pues pienso que lo medular es dense la oportunidad de realmente conocer a la persona, no a su sexualidad. Que nos centremos en que lo único que buscamos nosotros es que nos permitan vivir con los mismos derechos civiles, no más allá de eso. No estamos peleando que nos dejen casarnos por la iglesia, ni que nuestro credo acepte lo que nosotros somos. Simplemente estamos en este momento buscando un derecho civil que tenemos como cualquier otro ser humano y que antes de estigmatizar se permitan conocernos y realmente, digamos, adentrarse al tema de lo que es la sexualidad sin ningún tabú. Básicamente eso, doctora. Creo que el mensaje es muy claro, el pedir tener esa empatía que decía el maestro Adrián como seres humanos, ¿no? No por la preferencia sexual, sino por el simple hecho de ser seres humanos, el que tenemos esta oportunidad de cada quien tener diferencias, porque es cierto, todo ser humano tiene diversas opiniones, credos y ejercicio de esta sexualidad de forma diferente, y simplemente es aprender a respetar, a tener esa apertura de conocer, como dicen por ahí las abuelitas, conocer antes que hablar y cuestionar antes de no tener información real de lo que está pasando. Y creo que a veces también dejar de inferir cosas, ¿no? Creo que lo importante es tener la apertura para poder conocer, para poder realmente saber qué significa vivir en esta comunidad, como en el caso de ustedes, y sobre todo esta parte que mencionas última, Gerardo, de tener este respeto en los derechos civiles, en los derechos humanos y en los derechos de cualquier persona para vivir como uno tenga que vivir y buscar pues la forma en que uno la necesita tener, ¿no? Así es. Bueno, pues miren, no quisiera de que este programa terminara porque creo que son temas que uno quisiera pues seguir conociendo, que este es justamente un espacio para eso, para poder abrir temas que de repente no son tan sencillos, pero que es necesario conocer antes de poder criticar, antes de poder cerrarse. Siempre es necesario justamente tener mayor información de vía directa, como en el caso de ustedes que nos acaban de compartir grandes experiencias, y sobre todo pues tomar un criterio específico, pero quitándonos a veces los tabúes sociales que parece que se heredan, ¿no? Uno tendría que tener la capacidad también para establecer sus propios criterios.
Pues les agradezco muchísimo el haber estado justamente hoy en este programa, la maestra Fabiola Benítez, al doctor Gerardo Ramírez y al maestro Adrián Gutiérrez, que nos hayan abierto su corazón, nos hayan compartido un poquito de su vida y poder conocerlos más a través de estas grandes experiencias que nos contaron el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Y recuerden, nosotros estaremos nuevamente en sintonía la próxima semana, jueves 3 de la tarde. Hasta la próxima.